en los cuales venimos trabajando. El objetivo, pues, ha sido más que todo desarrollar un curso que nos permita fortalecer conocimientos, además compartir experiencias, además de promover el intercambio de la parte de casos exitosos, como ha sido el caso del trabajo que vienen realizando en la costa Caribe, y ver de qué manera podemos adaptar estas experiencias a nuestras zonas productoras en los países de la región. La idea es capacitarnos como técnicos, investigadores, productores y otros actores como estudiantes, docentes o empresas que estén conectados en este momento para poder conocer sobre las temáticas de este curso. En este primer módulo que se titula Conceptos de agroecología y acciones para tejer el conocimiento tradicional en torno al cultivo de frijol y la conservación de la semilla, contaremos con dos temáticas que nos compartirá la doctora Adriana Tofiño. La doctora Adriana Tofiño es magíster en recursos fitogenéticos neotropicales de la Universidad Nacional Palmira, con doctorado en ciencias agrarias, énfasis en fisiología vegetal de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es investigadora senior de Agrosavia, que se ha desempeñado en las redes de innovación, hortalizas y raíces y tubérculos con investigación. Maica, no estoy escuchando. ¿Usted me escucha a mí? No, creo que perdimos a la doctora Adriana porque no la estoy escuchando. Perdimos a Maica. Robinson, teniendo en cuenta que estaba ya finalizando la presentación del curso, nuestra coordinadora del proyecto Fontagro, ¿podría por favor dar la apertura por parte del CEI Motilonia? Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy reunidos en este inicio de este interesante curso. Mi nombre es Robinson Gómez. Yo trabajo como coordinador de innovación regional del Centro de Investigación Motilonia, que es uno de los 13 centros con los que cuenta la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia a nivel de Colombia. Y desde nuestro centro de investigación Motilonia, pues digamos que tenemos como zona de influencia algunos departamentos de la costa Caribe, como lo son el Cesar, La Guajira, y la zona insular del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces, extenderles un saludo en nombre de nuestro director de centro, el doctor Mario Augusto Zapata Tamayo, y de nuestro director ejecutivo nacional, el doctor Miguel Serrano, quienes bien, pues han venido también avanzando con la doctora Adriana en, digamos, el desarrollo de estrategias e iniciativas como esta que se consolida el día de hoy, en la cual pues lo que buscamos es mostrar esos estudios, digamos, casos exitosos que hemos tenido en el tema de agroecología, muy específicamente con el frijol biofortificado rojo 33 y rojo 49 que ha venido trabajando la doctora Adriana ya desde hace bastante tiempo. Y justo creemos que estas iniciativas toman una pertinencia muy interesante porque pasamos ya de pensar solamente en el sistema productivo como tal,
a pensar en la integralidad de las diferentes disciplinas y llegar a pensar en llegar a un concepto transdisciplinar en el que logremos integrar no solo a los diferentes expertos desde el conocimiento científico, sino también a las comunidades y en esa articulación de esos saberes ancestrales y tradicionales de las comunidades, lograr generar esos procesos de gestión de conocimiento y de desarrollo de nuevo conocimiento en procesos, como lo llamamos acá, de coinnovación o de cocreación. Ese ha sido el esfuerzo en el que ha venido trabajando pues nuestro centro y en el que hemos buscado fortalecer esos lazos con las comunidades a través de investigación participativa que nos permita el desarrollo, como les mencionaba, de procesos que se consoliden con la comunidad. Y a su vez, pues no hemos perdido de vista, digamos, los tres temas que involucran la sostenibilidad de la producción, que son, lógicamente, la productividad o la competitividad, pero también a su vez los temas de carácter ambiental y los temas de carácter social, ¿sí? ¿Cómo logramos integrar esa producción a un enfoque que vincule ese carácter social y cultural de las comunidades y ese valor social como aporta al valor agregado de esa producción que se genere dentro de estas comunidades? Es así como venimos desarrollando trabajos en una zona bastante interesante, una zona que tiene un enfoque étnico-cultural muy fuerte. Acá tenemos presencia de más de 7 comunidades indígenas diferentes, 7 pueblos indígenas diferentes en nuestro territorio. También tenemos población afrocolombiana, tenemos población víctima del conflicto armado y en estado de reincorporación. Y con cada una de esas poblaciones, la doctora Adriana ha venido liderando este ejercicio, que en este caso pues es con los frijoles ricos en hierro, y ha logrado consolidar diferentes iniciativas que le han permitido esos acercamientos con las comunidades. Entonces, ese, pues digamos que a modo de contexto para dar inicio a este curso, felicitar al equipo del proyecto Fontagro liderado desde Panamá, y pues con la articulación de los diferentes países, y ojalá que este sea un espacio en el que podamos intercambiar diferentes experiencias y sobre todo conocer de primera mano de las comunidades cómo ven ellos este ejercicio que venimos desarrollando desde las diferentes instituciones y cómo podemos cada vez mejorar más en estos ejercicios y lograr consolidar procesos de coinnovación y de co-creación con las comunidades. Muchas gracias, doctora Adriana. Robinson, Robinson, un segundo, no creas que voy a desaprovechar que nos Ujú. estás acompañando hoy, Claro, eh, perfecto. porque yo considero que debemos iniciar con una pregunta. La transición agroecológica es un proceso individual, colectivo, institucional. Eh, ¿Consideras que Agrosavia ha debido cambiar en sus procesos internos, en su articulación local, regional, para favorecer la transición a la agroecología? Indudablemente, doctora, la transición agroecológica no se da sin un proceso participativo y en ese proceso participativo hay que hacer ajustes. ¿M? Toda la institucionalidad debe de ir haciendo esos ajustes en torno a las mejores prácticas que podamos llevar a cabo para realmente consolidar la agroecología. Y Agrosavia no ha sido la excepción. eh, digamos que hemos sido muy permeados por el modelo de agricultura, digamos, verde que en algún momento se generó y pues ese modelo permeó tanto que muchas de las instituciones que trabajamos a nivel país estamos interiorizados con ese modelo. Y al pasar a este tema de transición agroecológica, donde empezamos a ver el uso del tema de bioinsumos, de los temas ambientales, de prácticas como producción, diversificación productiva en los mismos huertos y demás, indudablemente nos toca hacer ajustes desde la institución, pero también a nivel, digamos, macro desde país. Y es así que hace poco desde Colombia se lanzó la Política Nacional de Agroecología, que hasta hace poco pues no la teníamos y que ya nos da un sustento para empezar a trabajar y dar unas líneas de trabajo país. Asimismo, al interior de Agrosavia también tuvimos que dar digamos, unas luchas para consolidar ese concepto de agroecología y para que se asentaran desde la alta dirección estos conceptos y lográramos bajar y tener esa integración con las comunidades.
Quizás creo que uno de los ejercicios más interesantes que hemos tenido es tener toda la alta dirección de Agrosavia vinculada a procesos con comunidades étnicas y han estado compartiendo con estas comunidades y han logrado internarse en la Sierra Nevada de Santa Marta para conocer un poco de primera mano cómo se hace ese trabajo con comunidades. Entonces creo que efectivamente es un proceso colectivo y que se tiene que dar paso a paso y que tienen que hacerse ajustes desde las diferentes instituciones y desde el nivel país para lograr consolidar procesos reales de transición hacia la agroecología. Excelente, Robinson, muchísimas gracias. De todas formas, pues no sé si su agenda se lo permite, pero pues sería muy interesante que en ese espacio final de precisiones y comentarios que hacen nuestros amables asistentes, y sería muy interesante que pudieras estar con nosotros, porque la visión de Robinson es integradora. Él como coordinador de innovación regional es nuestro canal, nuestro puente en la investigación con todo el entorno. Entonces, la visión que él maneja no es solamente de la corporación, no es solamente de nuestra investigación, en él confluyen todas esas apuestas, todas esas recomendaciones y esas necesidades que el ecosistema científico de la región Caribe así refleja. Entonces, pues revisa si te es posible y sin más preámbulos, pues iniciemos nuestra charla de hoy. Deseo iniciar indicándoles que este conversatorio pues reúne como los resultados obtenidos en campo, ¿no? Por lo general, cuando se empieza a hablar de agroecología, pues se traen desde la misma epistemología muchos aspectos, pero en muchos casos no hay como ejemplos tangibles del proceso y ejemplos tangibles de cómo la agricultura convencional ha afectado nuestros entornos. Entonces, aquí lo que queremos es que efectivamente esto, además de ser una charla informativa, pues les dé como alternativas, rutas, ideas para que ustedes puedan iniciar este camino, o los que iniciaron tal vez tomar como rutas más sólidas, pues basados en los resultados que nosotros hemos identificado. Y de igual forma, pues más allá de este taller, pues nosotros con Maica pues hemos consolidado a través de la plataforma Linkata un espacio permanente en el que ustedes pueden unirse y en el que podemos cooperar respecto a cualquier duda, inquietud que se tenga en torno a esta temática. Entonces, como les digo, la interacción no culmina aquí. Vamos a quedar con una plataforma estable en la que podemos pues dar esos acompañamientos que cada uno de los países que hace parte de esta iniciativa requiere. Bueno, entonces, más que nada nosotros entramos a mirar cuáles son, pues como esos contextos que nos llevaron a buscar en la mirada agroecológica una salida a este deterioro ambiental y también a esta problemática de desiertos agroalimentarios en los que está inmersa la región Caribe colombiana. Ahí pueden ustedes observar en la lámina superior derecha cómo la costa Caribe colombiana tiene unos índices de desertización y deterioro del suelo que se han incrementado paulatinamente debido al manejo convencional de los cultivos agroindustriales como el algodón, el maíz, el sorgo, el ajonjolí, que llevaron a un proceso de sobrelaboreo que acentuó la problemática de aridización que tenemos acá en el Caribe seco colombiano, por la alta irradiación, por la fuerza de los vientos alisios del noreste y por los periodos marcados de sequía durante el año. Frente a esto, nosotros proyectamos unos datos
hortícolas, porque para Agrosavia el frijol hace parte de ese contexto hortícola. Entonces observamos cómo para los departamentos que están vinculados a la zona andina, pues estas temáticas de producción hortícola pues tienen un mayor avance, no solo a nivel tecnológico, también en toda esta región andina, pues hay como un cumplimiento más cercano de la normativa. Ya lo mencionaba Robinson, nosotros antes de contar con la política pública para la agroecología, existían los COMPES que estaban ligados a la alimentación saludable y que vinculaban a a las hortalizas como aquel sector que debía revisarse en su inocuidad para evitar la problemática de salud pública eh, y la alimentación saludable, ¿no? Entonces, frente a esto, la mayor oferta de estos rubros estaba condensada en un 70% en otros departamentos como Norte de Santander, Santander, Bogotá, Meta y Huila. Y el consumo per cápita es de 248 gramos día en Colombia. Entonces, frente a esta problemática, pues muy brevemente, como ya lo indicó Robinson, pues llegamos desde el destape de la Revolución Verde, que se da pues a partir de la generación de estos materiales pues ya de índole arbustiva y con mayor categoría para la producción de maíz, arroz, y toda esa maquinaria bélica de la Segunda Guerra Mundial se destinó a la producción de todos estos elementos de síntesis basados en la urea y demás elementos que durante la Segunda Guerra Mundial fundamentaron los explosivos y que después apoyaron la visión de la Revolución Verde, y quiero precisarla acá, es transformar el entorno para que los materiales mejorados tengan todas las condiciones para llegar a su techo productivo. Esa transformación del entorno hizo que se hiciera un uso poco sustentable del suelo, el agua y la atmósfera. Y esto ocasionó que los territorios rurales tradicionales empezaran a adquirir pues toda esta visión que hizo cambiar la noción de territorio de vida por el de agronegocio. En un escenario que inicialmente era de un proteccionismo económico en el que la producción del país tenía precios de sustentación, había un control del valor de los insumos, etc. Y a mediados de los 90 se pasó a una política macroeconómica ligada al liberalismo tecnocrático que ocasionó unos mercados globales en el que estas economías, otrora protegidas, entraron a competir con mercados de alto nivel, con productos masificados y sin contenido cultural o elementos de calidad local. Posteriormente, estos escenarios rurales tradicionales migraron a escenarios de nueva ruralidad que implican la llegada de factorías a las zonas rurales, la migración del empleo que sustentaba la economía del pequeño productor hacia las factorías ubicadas en zona rural y también al predominio de un turismo en zonas rurales que llevó a que el pequeño productor ya disminuyera la oferta de mano de obra aplicada en sus chacras. Posteriormente, ya con la llegada de los compromisos de los ODS y específicamente la FAO cuando busca esa protección de la economía familiar, cuando indica que el 70%
de la producción de alimentos en el mundo se basa en agricultura de pequeña producción, de mínima escala. Entonces se empieza a dar nuevamente una mirada por toda esa precarización que empieza a tener ese pequeño productor en todos los países subdesarrollados y en vías de desarrollo. Llega entonces y toma fuerza un lineamiento de la agricultura orgánica, y aquí es cuando nosotros empezamos a diferenciar qué es agricultura orgánica y qué es agroecología. Frente a esto, debo indicarles que más o menos después del 2010, cerca de 87 países se comprometieron con políticas públicas alrededor de la agricultura orgánica. Colombia fue uno de esos países que se adhirió a este tipo de políticas, y antes de la llegada de esta política pública de agroecología, el Ministerio de Agricultura tenía una certificación de productos ecológicos que cumplen todo lo que es la normativa de la agricultura orgánica. La agricultura orgánica se enfoca en la productividad, es decir, en el sistema productivo, en el cual se evita la adición de productos de síntesis química. Es decir, todos estos agroquímicos se reemplazan ya sea por bioabonos, por bioinsumos. Hay una aplicación de tecnologías de riego que mejoran la optimización de los recursos. Se da la utilización de los análisis de suelo para evitar la adición poco optimizada de fertilizantes que también afectan tanto al suelo como a las corrientes de agua, entre ellos un fenómeno muy común de eutrificación. Entonces, muchos de ustedes dirán, bueno, pero agricultura orgánica es sinónimo de agroecología. No lo es. Ya vamos a ver que la agroecología es mucho más que el reemplazo de los productos de síntesis química por los productos de origen orgánico. La agroecología trasciende, como lo vamos a ver en la próxima filmina, el sistema de producción. La agroecología entiende la relación de sociabilidad que hay entre el sistema de producción, la comunidad que lo produce y las relaciones de los sistemas agroalimentarios y el consumidor. Es decir, si nosotros solamente tenemos en cuenta los factores de producción buscando el reemplazo de agroquímicos por productos de índole biológica, nosotros estamos teniendo en cuenta los criterios de agricultura orgánica. Pero si nosotros estamos teniendo en cuenta buscar un sistema energético de mayor fluidez, en el que la finca tenga mayores niveles de sustentabilidad, es decir, que se reduzca hasta unos niveles significativos la necesidad de tomar recursos por fuera de la finca. Si estamos teniendo en cuenta que el productor está buscando precios dignos respecto a su producto, si estamos revisando que la huella de carbono del producto sea baja, es decir, que los principales centros de compra de los productos estén cercanos a los centros de producción, si estamos teniendo en cuenta no solo el comercio justo, sino las adecuadas condiciones de vida del productor, entonces estamos hablando de agroecología y el paso entre los sistemas convencionales basados en productos de síntesis o los sistemas orgánicos, en los que el productor cambia la dependencia de la compra de productos químicos por la compra de bioinsumos. Estamos hablando de agricultura orgánica. Si estamos hablando de un productor que se empodera en el conocimiento para producir
la mayor cantidad de bioabonos o biopreparados para el control de arbences, el control sanitario. Si estamos hablando de sistemas o circuitos cortos de comercialización y estamos hablando de mercados justos, ahí sí estamos hablando de agroecología. Y como lo mencionó mi compañero Douglas Gómez, AgroSavia ha tenido que hacer un cambio significativo desde el conocimiento multidisciplinario, es decir, cuando diferentes líneas del conocimiento, como por ejemplo las ciencias naturales exactas que empiezan a hablar con las ciencias sociales, porque recuerden ustedes que la agroecología tiene en cuenta los criterios de productor, su ideología, su conocimiento tradicional, su bienestar. Estamos hablando no solamente de ingresos monetarios, sino que estamos hablando de pobreza multidimensional. Entonces ahí tienen que hablar las ciencias naturales exactas con las ciencias sociales, con las ciencias ambientales. Pero el trabajo en agroecología, señores, ya sea con comunidades campesinas, ya sea con afrodescendientes, rom o con población indígena, requiere una investigación transdisciplinar. ¿Y qué es una investigación transdisciplinar? Esta investigación se da cuando se teje un nuevo conocimiento a partir de las nociones de la ciencia formal con el conocimiento tradicional, ya sea el de los campesinos o ya sea el conocimiento ancestral de otro tipo de población. Esto significa que desde el planteamiento de la investigación se tienen en cuenta esas nociones culturales y también su cosmología. En nuestro caso implicó el cambio del ADN de AgroSavia. Nosotros en el Centro de Investigación Motilonia tenemos asistentes de investigación que provienen de estos pueblos ancestrales, indígenas y también afrodescendientes, que nos apoyan no solamente en el planteamiento de objetivos de trabajo acorde con las necesidades de las comunidades, también nos apoyan en ese intercambio de saberes necesario para que los proyectos sean dinámicos. Ese es otro factor que es muy importante. Nosotros encontramos en los proyectos, sobre todo aquellos que son de financiación internacional, en los que las metodologías, los cronogramas y los entregables son muy estrictos. Y lo que nosotros hemos manejado con todas estas poblaciones son continuos reajustes y optimizaciones. Las comunidades mensualmente se reúnen, analizan los resultados y nos dan también como algunas recomendaciones para que ese trabajo que nosotros realizamos esté mucho más cercano a los intereses de las comunidades. Es por esto que los equipos de trabajo también deben plantear en las convocatorias esos procesos de reajuste que necesariamente solicitan las comunidades. En nuestro caso, el trabajo en Frijol pues ha implicado el concurso de 6 centros de investigación a nivel país, en el que confluyen múltiples disciplinas, pero también contamos con el equipo técnico intercultural. Entonces, ya para redondear lo que hemos avanzado hasta ahorita, si bien, jóvenes, nosotros estamos acá reunidos para hablar de las implicaciones del cultivo de frijol, sí deseo indicarles que en términos de la agroecología no es adecuado considerar sistemas productivos desde el esquema de monocultivo. Algunos de los principios básicos de la agroecología están en el incremento de la biodiversidad. Entonces nosotros no podemos hablar en una agroecología real si estamos únicamente atendiendo un cultivo principal en términos de monocultivo. En la agroecología se mira la finca y la unidad familiar o las personas que trabajan en la finca como parte de este intrincado
podemos decir, intrincado de aristas. Entonces, frente a esto, cuando estamos hablando de esquemas que exigen un monocultivo, desde la agroecología entramos a mirar lo que es el sistema de rotación, es decir, cómo puedo yo intercalar o rotar ese cultivo principal que está sustentando mi economía con otros cultivos que mantengan la fertilidad y la salud del suelo a lo largo del tiempo. Entonces ahí tenemos un principio relevante. La agroecología se basa en criterios de sustentabilidad, es decir, el adecuado uso de los bienes territoriales o los bienes de producción para garantizar que no haya un detrimento que limite la explotación por las generaciones futuras. ¿Esto implica qué? Esto implica una conservación, recuperación cuando se requiera y un mantenimiento de la fertilidad del suelo en el tiempo. Eso implica además un mantenimiento de la salud del agroecosistema. Lo que mencionan Altier y Nichols de lo que se recoge, pues toda esta epistemología de la agroecología desde los 80, está en que un suelo sano posibilita una mayor sanidad en el sistema productivo y con ello también una mayor calidad del producto. Entonces, frente a esto, y considero que dentro de estos trabajos grupales que vamos a desarrollar más adelante, tenemos unos indicadores de sustentabilidad, vamos a ver dos. Uno que está basado en el instrumento IPTA que maneja el Ministerio de Agricultura y otro que está relacionado con los indicadores de sustentabilidad que se basan en Altier y Nichols y posteriormente en el trabajo de Sarandoni Flores 2009. Entonces, lo que se mencionan estos investigadores es que el incremento de la materia orgánica, el ciclaje de nutrientes y la biota edáfica son los factores que contribuyen a la sanidad del suelo y que por otro lado, la diversificación o el incremento de la biodiversidad, ya sea a través de policultivos, los cultivos de cobertura que evitan ese deterioro que les indicaba desde el inicio por los vientos y por la alta luminosidad, también las rotaciones de cultivos, los corredores de biodiversidad, que esto es una propuesta muy interesante que hemos vinculado, por ejemplo, a la producción de cacao, teniendo en cuenta que el cacao como cultivo agroindustrial pues estaría como generando unos déficits agroalimentarios. Entonces lo que se propone es que no solamente durante el establecimiento del cacao, sino durante todo el desarrollo del cultivo, se mantengan en el lote unos corredores agroalimentarios en el que se va a mantener como esa biodiversidad de cultivos de pan coger y también de plantas medicinales y aromáticas que sirvan de reservorio a toda esta entomofauna benéfica que en últimas pues va a proteger el cultivo. Bueno, entonces veamos cómo la fertilización que no está ligada a un plan detallado basado en los requerimientos del suelo, condiciona la aparición tanto de mosca blanca como Thrips palmi. Estos son unos resultados de la agenda de Corpoica basados en el cultivo de berenjena. Este cultivo es de alta relevancia para la costa caribe colombiana. Entonces vemos cómo la aplicación de altos niveles de fertilización nitrogenada parece que es como genera una mayor presencia
de ambas plagas. Entonces, como lo podemos observar en este cuadro, en el que observamos cómo hay una fuerte relación entre el periodo en el cual se aplica la fertilización y la presencia de las plagas. Entonces observamos cómo el T9, que es el testigo tecnificado, tiene mayores picos de incidencia en Trips palmi cuando se da el periodo de mayor precipitación, y ocurre lo contrario respecto a mosca blanca. ¿Qué significa esto? Que el cultivo de berenjena, en el que se aplican dosis por encima de lo requerido para la berenjena, va a estar sujeta a un mayor ataque de mosca blanca durante la época de mínima precipitación y de Trips palmi durante la época de mayor precipitación. Entonces eso nos lleva a indicar que debe tenerse un plan de fertilización para estas hortalizas que responda a los resultados de los análisis de suelo. De igual forma, también resultados de berenjena será indicarles que esa problemática que se deriva de un plan de fertilización inadecuado, lo que me lleva es a incrementar la aplicación de plaguicidas y nos lleva a que en los frutos de berenjena se alojen contenidos de dimetoato por encima del límite máximo residual. Entonces, ¿qué berenjena tenemos? Tenemos una berenjena que está con baja inocuidad. ¿Producto de qué? De un mal manejo de los suelos. De igual forma, la problemática de calidad del agua también está afectando a esta fruta. Hay que tener en cuenta que hay algunas recetas que son en verde y que estamos teniendo pues también unos resultados de incidencia de Escherichia coli por fuera del rango admisible. Entonces vemos cómo una mala calidad del suelo también genera una baja inocuidad en los productos hortícolas. Y acá deseo compartirles pues ya resultados en frijol. Entonces vemos acá cómo el escenario de una agricultura convencional, este es un ataque por Empoasca craimeri, esa es una historia bastante compleja, porque cuando nosotros llegamos a verificar el frijol estaba en estas condiciones, y lo que el productor estaba aplicando era fungicidas. Y ya había hecho como 4 o 5 aplicaciones de fungicidas, y ¿cuándo iba a solucionar su problema? Cuando la problemática estaba ligada era a un insecto. El lorito verde o Empoasca craimeri. Nosotros entramos para tomar muestras e identificamos que era un ataque severo de esta plaga. Teniendo en cuenta esas consideraciones, desde Agrosavia empezamos a trabajar en una propuesta que nos permitiera identificar cómo el productor podía manejar una evaluación in situ para saber cómo estaba la salud de su suelo. De igual forma, cuando nosotros nos enfermamos y nos hacemos un hemograma, un perfil lipídico, etcétera, para saber si todos nuestros indicadores están bien o tenemos que mejorar la nutrición, de igual forma nosotros podemos hacerlo en el suelo. Y es así como desde estrategias sencillas nosotros podemos identificar cómo estamos de microorganismos. El indicador de las lombrices por metro cuadrado también es importante, el del número de galerías por metro cuadrado, la infiltración del suelo, etc. Y también es importante tener en cuenta que la diversidad de la microbiota del suelo es fundamental como indicador de la fertilidad. Entonces,
Pues es bastante difícil. Hay bajos registros como que sean base para nosotros saber qué tan biodiverso o cuál debe ser el nivel de hongos, bacterias y actinomicetos en el suelo. Sin embargo, pues nosotros encontramos algunos de ellos. Y entonces, al igual que usted lee su análisis de glicemia y encuentra que valores por debajo de 100 son adecuados en una glicemia, ya nosotros cuando miramos esta diversidad de bacterias entre 10 a las 6 y 10 a las 8 como normal, actinos entre 10 a la 4 y 10 a las 6 y hongos de 10 a la 2, 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por gramo, tenemos esos indicadores para definir en suelos del Caribe seco, como son donde está nuestra área de trabajo, qué tan fértiles son. Entonces, nosotros encontramos que efectivamente la localidad de Manaure, Balcón del Cesar, tiene esos indicadores virtuosos en términos de bacterias, hongos y actinomicetos. De igual forma, la diversidad de géneros es un indicador de la salud del suelo. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis microbiológico y encontramos que hay 6 o más géneros de estos microorganismos, podemos indicar que hay una adecuada diversidad. Entonces, lo que quiero indicarles con esta diapositiva es que este tipo de estudios también deben realizarse en cada uno de sus países para definir qué tan fértiles en términos de la biodiversidad microbiana son cada uno de ellos, y los resultados de estos trabajos que hemos realizado y que están disponibles en Agrosavia pueden apoyarlos teniendo en cuenta que el Caribe seco colombiano pues presenta condiciones similares a los de Centroamérica. Y por ejemplo, en este trabajo, lo que es interesante verificar es que se hace también un balance entre el número de géneros benéficos o que participan en los procesos de dinamización de los fertilizantes y los patógenos. Entonces aquí pues hacemos un barrido y lo que encontramos es que en la mayoría de los suelos pues hay presencia de todos estos patógenos que afectan al frío. Problemas para mover la presentación. No sé si desde Panamá me pueden apoyar. Dime, Adriana. No me está dejando pasar la diapositiva. En la siguiente, no. A la esquina de la pantalla, a la izquierda, a ver si te da la flechita o se congeló. No, no me deja. Ahí abajo, en la flechita, Ah, hay una listo, sí, ya. flechita. Ah, Maravilloso. Gracias, gracias. Bueno, jóvenes, tal vez esta información ustedes no la conocen, pero ya entrando en materia de frijol, ustedes van a decir, bueno, pero berenjena. Nosotros, pues sí hemos sembrado policultivos en el que cohabitan frijol y berenjena. Pero de igual forma, lo que quiero indicarles es que el frijol es un cultivo fitoextractivo. Normalmente, cuando ustedes revisan las políticas para productos ecológicos, les van a indicar que para que tengan certificación orgánica, los cultivos transitorios deben sembrarse en suelos que no hayan, que provengan de descanso
de cerca de 3 años. Sin embargo, muchachos, estos residuos de pesticidas pueden durar más de 3 años en descomponerse en los suelos que se han dejado en regeneración secundaria. Me preocupa sobremanera estos resultados porque estos se dieron justamente en suelos que se habían dejado en descanso durante 3 años. Se había sembrado frijol y no se les aplicó agroquímicos. Y vemos cómo nosotros enviamos algunas muestras de grano de frijol a un laboratorio en Bogotá que se llama Fitolab, en el que analizan para cerca de 500 moléculas derivadas de agroquímicos. Y encontramos que para 3 de 5 muestras que enviamos, 4 de 5 muestras que enviamos, habían concentraciones por encima del límite máximo residual y en suelo de descanso y en frijoles que no habían recibido aplicación de químicos y estaban acumulando lindano en el grano por encima del LMR. Ustedes se imaginan cómo será la calidad de los frijoles que nos están llegando de Argentina, de Canadá, de China y Estados Unidos con manejo de agricultura convencional. Por favor, miren un poco esto. Realmente muy complejo en el caso de frijol hablar de calidad integral, porque lo que tienen proteína, lo que tienen minerales, viene acompañado también de sustancias tóxicas. Entonces, la recomendación es que también por países verifiquen esto. Y un aspecto fundamental para hablar en términos de sustentabilidad está en estos índices que en Latinoamérica y en Centroamérica también se manejan. Aquí se hace un análisis desde el componente social, agrícola, pecuario, cultural, político y económico para saber qué tan sustentables son las fincas. Y la sustentabilidad de las fincas está cuando el porcentaje se da en un 60%. Nosotros, esta tabla que estamos nosotros revisando acá, proviene de un análisis de una finca con manejo convencional en la localidad de Manaure, Balcón del Cesar, y encontramos que está en el orden del 35%. Y pasable está el 60%. ¿Qué significa esto? Que esta finca tiene un nivel de sustentabilidad muy bajo, es decir, que sus sistemas productivos no están considerando aplicaciones de ninguna de las labores relacionadas con la agroecología y el manejo ambiental. Entonces estamos viendo cómo el manejo convencional sí está poniendo en riesgo la familia, el suelo, el agua y el ambiente en general. Frente a esto, pues un resultado ya tangible es el que nosotros alcanzamos. Esto es en el Centro de Investigación Motilonia. Nosotros establecimos diferentes parcelas, unas en monocultivo, con berenjena, con frijol y con ají, y otras en sistemas asociados con especies aromáticas. ¿Y qué encontramos nosotros? Pudimos identificar tanto, recuerda que adelante habíamos visto que un suelo fértil era aquel que tenía no solamente alta cantidad de microorganismos, sino también diversidad de microorganismos y una baja presencia de patógenos respecto a la de los microorganismos benéficos. Pues acá tenemos unos resultados tangibles en el que se puede observar cómo aquellas parcelas que tienen cultivos asociados de hortalizas con especies aromáticas tienen mejores indicadores en términos de cantidad, diversidad y composición de los microorganismos. Y de igual forma,
En términos de los manejos sanitarios, les presentamos acá un trabajo que hicimos en torno al control que puede aplicarse sobre los principales agentes causales o patógenos presentes en frijol, como macrofumina faciolina y otro que es general a las hortalizas como Coletotrichum gloesporioides, principalmente en berenjena y también en ají. Y observamos cómo estos, tanto en aceites esenciales como en biopreparados, que son extractos, logramos un excelente control de estos microorganismos con muy diferentes dosis. Observamos cómo los 800 y 900 partes por millón lograron una inhibición efectiva de esos patógenos. Y uno de ellos, como es el de Phytophthora. Y un aspecto muy interesante que manejamos nosotros acá también es tener en cuenta cómo se pueden manejar diferentes alternativas de control biológico. Entonces, por ejemplo, acá nosotros trabajamos con tricoderma y también con los extractos de estas plantas aromáticas que mostré en la filmina anterior. Algunos de ellos inoculados en el agar y otros en cápsulas de quitosano. Entonces, lo que encontramos es que la utilización de cápsulas de quitosano enriquecidas con aceites esenciales permitieron un control en el tiempo superior al que podía manejarse con agares enriquecidos con agroquímicos o meramente con adición de tricoderma. Y ahora un elemento clave acá en el que queremos pues sentar como o tal vez limitar ciertos tabúes respecto a que todo lo que es tradicional o todo lo que es ancestral es agroecológico. Y no. Y nosotros verificamos con un trabajo realizado en diferentes etnias que no todo lo que es ancestral es agroecológico. ¿Qué habíamos dicho respecto a la agroecología? Que la agroecología lo que busca es maximizar los flujos energéticos en el agroecosistema, dinamizar los ciclos biológicos y microbiológicos naturales, mejorar el ciclo del agua, mejorar la salud del suelo. Y vemos cómo en estas poblaciones indígenas el manejo de residuos inorgánicos es, que serían, a ver, les cuento. Los indicadores son positivos en cada una de las variables evaluadas, cuanto más cercanos están a la periferia. En la medida en que estén más cercanos al origen, significa que son más deficientes. Entonces vemos cómo el manejo de residuos por parte de estas comunidades indígenas es deficiente, es decir, dejan los empaques de los productos que utilizan regados, el manejo de los residuos animales no es el adecuado, o se dejan en el lote, o se utilizan verdes, o se adicionan al agua. De igual forma, en cuanto a la fertilización, aunque sí tienen en cuenta algunos indicadores como rotación del cultivo u policultivo, es decir, que en el mismo lote hay presencia de diversos cultivos, vemos como prácticas fundamentales para la calidad del suelo como el compostaje, el uso de biofertilizantes, los abonos verdes, los descansos del lote, la utilización de microorganismos fijadores, los productos inorgánicos naturales, como por ejemplo los caldos minerales,
las rocas molidas no se utilizan, no utilizan pesticidas químicos, pero como les digo, aún una variedad importante de prácticas agroecológicas no están tenidas en cuenta. La rotación con leguminosas tampoco. Entonces, todos estos elementos que están desprovistos en esta zona hacen que pueda mejorarse para que el manejo de la parcela o el manejo de la fertilización esté con unos lineamientos completos frente a la agroecología. De igual forma, el manejo ecológico de plagas y enfermedades se fundamenta en algunos principios que tienen que ver con fertilidad del suelo. Les había indicado al inicio de esta charla que el suelo sano que ocasionaba una mejor sanidad del cultivo, eso lo hemos referido acá. Vemos cómo los policultivos, además de mejorar la salud del suelo, también mejora un manejo ecológico de plagas y enfermedades, al igual que la rotación de cultivos, la presencia de la vegetación natural alrededor del lote, el monitoreo de cultivo, la recolección del material afectado, la remoción manual del material afectado, son parte de esas prácticas agroecológicas que mantienen el control de plagas y enfermedades sin generar deterioro ambiental. Sin embargo, prácticas muy importantes como son los entomopatógenos, como Beauveria bassiana, entre otros, Metarrhizum anisople. Y ustedes me van a decir, pero bueno, no que estábamos promoviendo acá que la agricultura orgánica era como una versión intermedia, ni chicha ni limonada, no. Deseo indicarles que dentro de ese trabajo con comunidades, pues hemos encontrado alternativas para que a partir de cepas de buena calidad de estos microorganismos puedan realizarse esos montajes en finca, manteniendo ciertos niveles de calidad que impidan que se contaminen y que mantengan la calidad de la cepa, pero con herramientas disponibles en la finca. Entonces, el uso de entomopatógenos no necesariamente implica que una dependencia del productor a una compra permanente de productos a las casas comerciales orgánicas. Los microorganismos antagónicos tampoco, parasitoides, depredadores naturales, como crisopa, etc. El uso de biopreparados, extractos de plantas, los indígenas frente a esto tienen muchos biopreparados que limitan la expansión de plagas y enfermedades. Entonces vemos cómo no todas las prácticas que vienen de la tradición o de la cultura ancestral necesariamente son perfectamente compatibles con la agroecología. Ellos también son susceptibles de mejora. ¿Para qué? Para garantizar que se pueda producir alimento de calidad sin tener que ampliar el límite agrícola o la frontera agrícola. Y un aspecto que resultó muy interesante y que tal vez pues tenga una explicación lógica, es que en la medida en que estas comunidades indígenas o las familias que nosotros verificamos tenían al menos una persona con mayor nivel de escolaridad, encontrábamos que ahí había una mayor diversidad de prácticas agroecológicas en lo que revisamos. Entonces, frente a esto, pues sí quisimos como cambiar ese paradigma, justamente formando o trabajando con esos sabedores étnicos. Bueno, entonces ahora ya más rápido porque ya hablamos de los conceptos, como lo indicó Robinson Gómez, el CIDIR de Agrosavia. Nosotros llevamos un trabajo con frijoles biofortificados desde el 2010 a la fecha. Seguimos trabajando aún con Fontagro y entonces eso ha implicado que en el mismo trabajo en frijol nosotros hayamos tenido que cambiar una visión sistemática unidireccional basada en el mejoramiento, porque el mejoramiento genético es el que genera las variedades, a llegar a una mirada holística como la que tenemos hoy en día, que nos ha permitido trabajar sistemas agroecológicos con enfoque territorial.
como es lo que les vamos a mostrar ahorita. Nosotros ya tenemos definidas cuáles son las raciones recomendadas de frijol biofortificado para mejorar los niveles de nutrición. La ingesta 3 veces por semana de 2 cucharones de frijol en niños de 7 a 11 años mejora sus indicadores de hierro en sangre en un consumo regular a partir de los 4 meses. De igual forma, nosotros trabajamos con los programas de agroindustria y bacteriología para generar alternativas de transformación que permitiera que estos frijoles pues fuera palatable a los niños y que también pudiesen generarse como alternativas para los programas de alimentación escolar. Y un elemento fundamental, les había indicado que la agroecología también está muy relacionada con los mercados justos. Esto lo vemos en términos de frijol. Cuando hablamos nosotros de 2.350 pesos de costo de producción, esto significa $0.5 le sale al productor. Él produce alrededor de, en el caso de frijol biofortificado, se produce más que el frijol tradicional, son 400 kilogramos de más. Estos frijoles se venden a $0.75, o sea que está ganando solamente $0.25 por kilo el productor cuando lo vende al menudeo. Cuando se lo venden como asociación, es decir, que todos los asociados suman sus volúmenes y hacen solo una venta, entonces se genera $1.5. Cuando los venden al operador de los programas de PAE, tiene $1.15. Entonces vemos cómo el productor pierde cuando vende al menudeo y de forma individual. Y nuestra propuesta de circuito corto de comercialización es aquel que se basa en mercado electrónico con el acompañamiento de alcaldías y otros entes para vender el kilogramo de frijol a $1.5. Entonces estaríamos pasando de un beneficio de bruto de $0.25 a un beneficio bruto de $1.2 cuando se hacen circuitos cortos de comercialización basados en venta electrónica. Entonces, este tipo de estrategias son las que se promueven en agroecología. Y cuando hablamos de sistemas agroalimentarios con enfoque intercultural, tenemos en cuenta no solamente la cosmología, las nociones culturales, las transacciones no monetarias, que son aquellas que sustentan las economías indígenas, para llegar también a todas estas estrategias de articulación regional que generen marcas locales. Esto efectivamente es lo que logramos de manera autónoma con esas comunidades. Vemos cómo el ASOCID, que es la Asociación de Autoridades Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, vinculó antes de pandemia el frijol biofortificado al programa de alimentación escolar. Hoy esa iniciativa se mantiene en el pueblo Cancuamo. La producción que se genera de ese frijol en atanques está nutriendo el programa de alimentación escolar del pueblo Cancuamo, y escuchemos qué es lo que nos solicitan los arhuacos. Nosotros requerimos el acompañamiento y la vinculación para crear un paquete tecnológico que incluya todas las particularidades internas y la visión que tienen las comunidades, de tal forma que no afecte las dinámicas de producción ni el cambio de las semillas, sino que mejore su estado de producción, mejore las condiciones del suelo y se adapte mejor a todos los diferentes pisos térmicos que nosotros tenemos. Estas son, cuando hablamos justamente de transdisciplinas, cuando nosotros generamos soluciones basadas en los requerimientos de las comunidades.
Y es así como nuestra propuesta de parcela biodiversa se generó. Es decir, aquí se cumple un principio de la biomimesis, que es decir, cuando se imita la naturaleza. Entonces es así como en la zona más interna de la parcela biodiversa se establecen aquellas hortalizas que son más susceptibles a la desecación, al ataque de plagas y enfermedades, y hacia las zonas más externas se ubican aquellas plantas que son semileñosas, que nos sirven como barrera contra vientos, y toda una serie de plantas con principios alelopáticos que evitan unas altas presencias de plagas y enfermedades en la zona central, que es donde se ubica el cultivo que se va a vender. Y las otras especies son las que se van a distribuir para alimentación animal, alimentación de la familia, etnoveterinaria y también el cuidado de la familia, es decir, las aromáticas y medicinales. Aquí encontramos diferentes visiones de los segmentos. Esta es la zona más externa, esta es la zona intermedia y esta es la zona del centro. Aquí en este caso nosotros privilegiamos al frijol. Y este es el esquema de trabajo que hemos proyectado con las poblaciones indígenas. Y un factor fundamental en todo este trabajo es la escalabilidad. Es decir, no es suficiente con que nosotros tengamos resultados exitosos. Es necesario que esos resultados exitosos migren hacia zonas más amplias o hacia otras condiciones o diferentes comunidades. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de las tipologías de productos. Es decir, una caracterización multivariada que nos permite identificar cuáles son como las fortalezas a partir de las capacidades de formación del productor, a partir del acceso a Internet, a partir del acceso a la energía eléctrica o a diferentes formas de energía. Todo esto teniendo en cuenta el acceso a las aplicaciones que hoy tenemos disponibles para optimizar el uso del agua, el manejo del suelo, la identificación de plagas y enfermedades, también quiénes son los que van a hacer el trabajo, si son jóvenes, si son adultos, qué tan lejos están de las zonas de producción, de las zonas de consumo. Todos estos elementos se tienen en cuenta para generar las tipologías, porque para cada tipología de productor habrá una estrategia de transferencia de tecnología o vinculación tecnológica que sea la ideal para que las comunidades se puedan apropiar del conocimiento. Entonces, frente a esto, también tenemos nosotros los esquemas de lo que son estos sistemas agroalimentarios tradicionales o ancestrales. Entonces nosotros frente a eso debemos conocer la comunidad para saber cuáles son esos sistemas agroalimentarios al interno de las comunidades. Aquí estamos visualizando un ejemplo para el pueblo arhuaco, pero de igual manera se hace cuando se llegan a las comunidades campesinas, es decir, tener un conocimiento de cómo funcionan, quién hace qué, quién transmite el conocimiento, quién produce, quién replica, quién lleva. Y de igual forma, conocer las comunidades aledañas, cuáles son las estrategias que pueden llevar estos productos con enfoque territorial o con marca local a otros mercados más formales. Este es un trabajo que realizamos en Frijol, en el que se tuvieron en cuenta los negocios multimodelo y los planes de marketing, pero también los sistemas de economía propia, como las casas solidarias, las ferias de semilla, etc. Parte de esto nos resultó importante en este trabajo cuando nosotros logramos, a partir de análisis de fertilidad completa del suelo, generar planes de manejo basados en los biopreparados ancestrales. Y logramos, como les voy a mostrar ahora, no solamente buenos rendimientos, sino buena calidad de producto, utilizando
las dosis de biopreparados en los momentos idóneos para frijoles, basado en el conocimiento de cómo está la fertilidad del suelo. Entonces, aplicamos estos diferentes ensayos trabajando en parcelas biodiversas de maíz, frijol y yuca. Y esta es la capacidad instalada que nosotros logramos. Como les digo, Agrosavia cambió su chip. Si bien nosotros tenemos plantas de producción de biofertilizantes, acompañamos a las comunidades étnicas en esquemas de estandarización aplicables en las comunidades para que los biopreparados pues redujeran ese riesgo de diseminar enfermedades, etcétera, y mantuvieran como esos esquemas de calidad de los lotes de producción. Entonces, todo este trabajo lo hicimos con comunidades y también un escenario muy importante como es el de la transformación de los diferentes cultivos biofortificados entre ellos. A esto era lo que me refería. Es así como el trabajo realizado en Las Damas, Parcela El Coco, nos permitió optimizar los niveles composicionales de hierro y zinc. Y vemos cómo, aunque todas las parcelas están dentro de los niveles de biofortificación, y ahí está Maika y su equipo que lo corrobore, logramos mayores niveles cuando trabajamos con optimización de aplicación de biopreparados. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos la norma NTC 871, lo que vemos es que la comunidad arhuaca debe mejorar los indicadores de post cosecha, pues al preparar su producto, pues aún está dejando parte de palitos o pedacitos de piedra o grano partido. Mientras que acá la parcela Cancuama Brisa, vemos cómo sí cumple los indicadores de post cosecha. Entonces vemos cómo hay que realizar un trabajo de intercambio de saberes para que el productor cancuamo de Atanques optimice la aplicación de biopreparados y el productor arhuaco mejore sus indicadores de post cosecha para obtener ¿qué? Un producto con calidad e inocuidad. Y todos estos resultados nosotros los hemos analizado en los diferentes ensayos que hemos realizado en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el que con manejo ancestral, como ya les dije, ya vimos algo de eso. El agroecológico es teniendo en cuenta pues todas esas buenas prácticas que formaban la telaraña, y el manejo convencional, efectivamente medimos en policultivo el rendimiento de frijol, maíz y batata. Y si bien se sigue manejando pues mayores rendimientos con la agricultura convencional, con el manejo agroecológico obtenemos mayor diversidad y producción de minerales y diversidad de productos para el plato saludable que respecto a la agricultura convencional. Entonces, esos son pues también comparaciones que hay que tenerse en cuenta, porque el manejo convencional está ligado al monocultivo, mientras al agroecológico a las parcelas biodiversas. Y si sumamos los rendimientos de los tres productos, entonces veremos que el rendimiento de producto por área es superado por el manejo agroecológico. De igual forma, para todo este trabajo de vinculación tecnológica, es necesario la generación de contenidos que puedan llevar, pues, como todas estas buenas prácticas en términos sencillos para los productores. Y es así como nosotros generamos cartillas en idioma iku o arhuaco. Y un aspecto fundamental en todo este trabajo transdisciplinar es que los talleristas de las buenas prácticas de conservación de semillas, de las buenas prácticas de manejo del suelo, no solamente son los investigadores de Agrosavia. También hemos identificado a los sabedores indígenas, quienes también comparten con propios y extraños su conocimiento tradicional. ¿Qué hemos aprendido de esto, señores? Hemos aprendido
que efectivamente, y ya hay registros, me di a la tarea de buscar si había registros en la literatura actualizada del efecto de la siembra y cosecha de acuerdo con las fases lunares, y sí lo hay. Nosotros aún no hemos escrito sobre esto, estamos ya recopilando la información, pero los resultados preliminares sí nos permiten indicar que cuando se siembra con las fases lunares, la presencia de plagas y enfermedades es menor y los rendimientos superiores en un 10%. Y estos resultados son coherentes con lo que hemos verificado con estudios del 2023 del grupo de investigación de alto nivel en Cuba, que es donde se manejan sistemas agroecológicos. De igual forma, hay que tener en cuenta que el trabajo en agroecología incluye intercambio de saberes. Entonces, nosotros nos ubicamos en el mismo escenario. Los técnicos formados en las ciencias convencionales y los sabedores. Ya les mostré en una filmina anterior el trabajo que habíamos hecho en conservación de semillas allá en el resguardo Cancuam. Esta es la segunda vuelta. Aquí hablamos de bancos locales de semilla desde la mirada intercultural de Agrosavia. Entonces ahí pues la comunidad construye y planifica cuál sería un adecuado banco local de semilla. Entonces, frente a esto, sobre todo el pueblo arhuaco, que no tenía como un banco local de semilla, ya ha ido avanzando en acompañamiento con Azuanel en la generación de su banco local de semilla, teniendo en cuenta parte de lo que presentamos en el taller de banco local de semilla en Valledupar. Si ustedes tienen interés en los resultados de este trabajo, podemos compartir la cartilla que preparó Agrosavia de bancos locales de semilla para el Caribe seco. Y parte de este trabajo, como les indiqué, es posicionar las marcas locales, es decir, las marcas con enfoque étnico. Entonces acá tenemos Ichuaney para el frijol biofortificado y la marca Munumuke Kia para todos los derivados de los cultivos biofortificados, porque ellos estaban trabajando tanto la materia prima como los derivados. Entonces, esta es la marca Munumuke Kia que está en proceso de registro. Para todos estos productos tradicionales derivados de los biofortificados que tenemos, frijol, maíz y patata. Y un trabajo con las productoras étnicas. Estamos buscando recursos para para identificar soluciones de acondicionamiento para estas áreas donde trabajan las productoras arhuacas para que cumplan los lineamientos de la normativa sanitaria, pero manteniendo la ley de origen, es decir, su cultura con productos locales. Este es el trabajo que estamos haciendo ahorita. Y pues bueno, aquí están las fuentes y las referencias que les estaremos compartiendo. Entonces, muchísimas gracias y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, doctora Adriana, por la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pueden levantar la mano, pueden escribirla en el chat para aprovechar ahorita que acaba de terminar la presentación. No hay preguntas, nadie tiene preguntas. Si no podemos, creo que nosotros podemos dejar preguntas para poder seguir en la temática y el trabajo que se ha planificado hacer para desarrollar dentro del curso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, Adriana, creo que podemos mencionar algunas preguntas que podamos hacernos
entre los participantes para posterior participación dentro de la interacción posterior a las temáticas y tal vez con la experiencia pues que ya se ha tenido. Aquí veo un chat, dice José Ruiz, para producir frijol biofortificado necesariamente debe completamente ser orgánica o ecológica o puede ser convencional. Adriana, bueno, es como una pregunta. No, el frijol biofortificado es compatible con cualquiera de los sistemas de producción. Inicialmente, Agrosavia liberó y registró los frijoles biofortificados desde la agricultura convencional. Y ahora estamos en ese proceso. Yo creo que aún en construcción porque la agroecología es sitio específica. Nosotros hemos trabajado en algunos nichos, como los de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahora nos estamos yendo hacia la zona del Catatumbo, en norte de Santander, y nos estamos yendo hacia la zona de Dibuya, en La Guajira, Villanueva, sur de La Guajira. Entonces no hay una receta que sea universal para la agroecología. En parte lo que queremos lograr con este taller es que ustedes empiecen a manejar diferentes herramientas para hacer los monitoreos. O sea, cada finca, cada chacra va a tener, de acuerdo con su manejo y las características del suelo y del productor, niveles distintos de transición agricultiva. Algunos van a estar muy aferrados al manejo tradicional, entonces habrá que realizar cambios pequeños. Otros probablemente ya estén muy avanzados y requieran algunos elementos muy sencillos para alcanzar la sustentabilidad. Pero como le digo, para sembrar los frijoles biofor, se pueden sembrar bajo el manejo convencional y nosotros estamos teniendo acá en Colombia producciones de 1.300 kilos por hectárea. No sé, Maica, las variedades que ustedes tienen en Panamá, ¿cuánto estén produciendo? ¿En convencional en Panamá? En sistema convencional, me dices. A ver, tenemos otra pregunta, Adriana. Dice, ¿cuáles fueron los biopreparados utilizados en el estudio? Y en el estudio de residuos de pesticidas, ¿hasta cuántos años es el periodo más prolongado que han encontrado estos residuos en el suelo? Además, si determinaron el nivel de toxicidad para el consumidor en el caso del frijol, el mismo frijol. Claro, el nivel de toxicidad es cuando se supera, o sea, para cada molécula, dependiendo de su impacto teratogénico y mutagénico, tiene un valor de límite máximo residual. En el caso del lindano, que es una molécula que se deriva de algunos organofosfatos utilizados para el control de insectos, los frijoles que nosotros analizamos que venían en periodos de descanso de cerca de 3 años, vemos que las moléculas todavía estaban presentes en el suelo. Entonces, un aspecto fundamental a tener en cuenta cuando hacemos esos diagnósticos iniciales de sustentabilidad es conocer la historia de los lotes. Es necesario saber antes del descanso de los lotes cuál era el cultivo que se estaba manejando y si era principalmente industrial, porque estos cultivos de orden industrial por lo general manejan altas dosis de productos de síntesis. Entonces, cuando nosotros tenemos la historia del cultivo, podemos establecer efectivamente cuáles serían como los periodos de descanso óptimos. Y frente a eso le indico
que hay moléculas que se mantienen activas en el suelo hasta por 5 años, dependiendo del nivel de toxicidad del producto. Entonces, por lo general, ese tipo de productos industriales tienen ese tipo de moléculas. Entonces, vemos cómo descansos de 3 años no son suficientes para obtener productos transitorios como el frijol, el maíz, el arroz, que tengan calidad integral, es decir, alta calidad nutricional y también inocuidad. ¿Qué biopreparados se utilizaron en el estudio? Fue otra de las preguntas. Bueno, en términos de biopreparados, se utilizó supermagro completo, que pues es un producto pues como que ya está muy diseminado en estos, pues en todos los grupos de agronomía. El supermagro completo es muy eficaz. También utilizaron biol de caléndula, para el control sanitario. También se utilizó caldo bisousa, que tiene ese doble efecto, ¿no? Sirve para complementar la fertilización y sirve también para control de plagas y enfermedades. Fundamentalmente esos 3 productos. No sé si hay más preguntas. No tenemos más preguntas, Adriana, dentro del chat. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Juan dice que en el cultivo de camote han determinado residualidad de pesticidas y con cuáles moléculas en camote. Creo que mencionaste algo. Juan, los resultados que traje acá son de berenjena y de frijol. De camote o batata, debo consultar si en Agrosavia se han realizado estudios de residualidad, pero no los tengo a la mano en este momento. Bueno, por ahora estas han sido las preguntas, Adriana. Me parece que deberíamos tal vez dejar interrogantes para el tema de lo que habíamos hablado, de posibles metodologías que nos puedan permitir en los países hacer diagnósticos o la parte de, sí, diagnósticos para poder planificar un poco mejor la ruta como menciona agroecológico. No sé qué metodologías nos puedes mencionar que pudiéramos comenzar a hacer desde nuestros países y a la vez, pues, tal vez dejar acá en dinámica un poco la tarea de como participantes del curso, qué alternativas pudiéramos usar desde nuestros países y la experiencia que tengamos en campo para hacer este tipo de evaluación de fincas, mapeos, el entorno, el ecosistema, sobre todo en zonas rurales, campesinas o indígenas, donde tenemos reservas que están en conservación, cuencas hidrográficas de ríos que tenemos que, digamos, proteger, ¿no? Y que alrededor de ellas se realiza pues todo esto de la agricultura familiar y que sería muy importante que tomemos en cuenta usar estas metodologías que tal vez ustedes ya han empleado, diagnósticas, para enrutar pues el trabajo. Así que no sé si nos puedas mencionar metodologías prácticas que han tenido ustedes para poder hacer todo este diseño que nos mostraste de las formas de instalar las parcelas. Claro que sí, Maika. Considero que sería importante que los asistentes al curso se pudiesen registrar en la plataforma Linkata. Ahí podemos realizar los trabajos grupales. Yo te compartí los elementos básicos y algunos para que lo puedan manejar cada uno de los participantes a este curso. Para el instrumento de planificación predial para la transición a la agroecología. Este es un instrumento sencillo que fue propuesto por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, que se puede realizar
tanto de manera individual para una finca, al igual que de manera comunitaria, porque hay algunas comunidades que tienen pues tierras que son comunales. Entonces se puede hacer el IPTA individual, se puede hacer el IPTA comunitario. Entonces ahí son elementos, tiene preguntas muy sencillas respecto al manejo en 6 pilares fundamentales: ambiental, social, político, pecuario, ambiental. Y basado en las respuestas se puede estimar cuál es el porcentaje de transición a la agroecología y algunas recomendaciones muy generales para mejorar elementos de calidad del suelo, elementos de manejo sanitario, ambiental, etc. Entonces, podemos realizar trabajos grupales, que pienso que es algo que hay que favorecer en este curso, para que cada uno de ustedes pueda acceder al documento, darle los valores de acuerdo a su experiencia en la zona en la que vive, los asistentes técnicos en las fincas que ha manejado, y podemos revisarlas en conjunto para pues empezar como a analizar cuáles son esos diagnósticos y las recomendaciones, porque este instrumento de planificación predial tiene un diagnóstico inicial y también una ruta de trabajo para que estas fincas puedan migrar a la transición a la agroecología. Entonces eso es algo que podemos realizar como trabajo grupal. Gracias, Adriana, por compartir toda esta información. De acuerdo a los que están conectados al curso, nos gustaría que en el chat comenten de qué países son y si nos pueden dejar el correo para poder compartirles material a medida que van avanzando los módulos y podamos hacer pues las actividades grupales que tenemos planificadas en el siguiente módulo. Así que les agradecemos acá a través del chat del día de hoy colocar su país y el correo electrónico para comunicarnos directamente con la información. No sé, Adriana, si quieres agregar algo adicional al módulo del día de hoy. Pues lo que quisiera agregar es que podamos pues tener como espacios para revisar los resultados de cada país o de cada grupo, hacer recomendaciones y ya pues como discusiones enfocadas a lo que se encontró. Entonces, pues Sí, claro. de nuestra parte estamos atentos a eso, a que se programen los espacios para hacer las consultas y las discusiones, pues ya una vez que cada uno de los participantes al curso pues haya leído y haya pues revisado Sí, los componentes del IPTA. exacto. Precisamente por eso acabo de preguntar el tema de los países para poder organizar los que hoy participaron. Creo que tuvimos un total de 26 participantes. Teníamos inscritos varios, pero por alguna razón no se conectaron todos hoy. Igual vamos a hacer un correo masivo para diseminar el curso en su módulo 2, dejando pues esta parte para poder interactuar y agrupar entonces según país y poder hacer el trabajo de discusión que nos permita como dejar una especie de plan basado en un trabajo de equipo y poder hacer unas pequeñas propuestas en cada uno de los países como alternativas que puedan ser viables, por dónde empezar y demás, sobre todo si son de diferentes partes del país. Hay zonas que pueden ser áreas de eh, rurales hacia la parte occidental, llámese ya sea zonas productoras campesinas o zonas indígenas, dependiendo de cada país. Y así podemos hacer enfoques un poco más integrales
y la idea pues más que todo es que además de los expositores, nosotros acá como participantes pues también nos podamos ir conociendo y armando pues equipos. Bueno, acá tengo de Panamá, según lo que puedo leer, la mayoría en Panamá, Honduras, República Dominicana, que son los que nos han estado escribiendo aquí el correo y el país, donde pues entonces vamos a estar haciéndoles llegar información, las preguntas para que en el próximo módulo podamos entonces armar los grupos y comenzar la dinámica de trabajo. Adriana, ¿te parece entonces ese desarrollo en el próximo módulo? Claro que sí, Maika. Estamos súper atentos. Perfecto. Perfecto. Gracias, Adriana, por tu intervención del módulo de hoy. Gracias a todos los que se han podido conectar. Sabemos que es un horario pues fuera de tal vez hora laboral en varios de los países, algunos un poco más tarde. Fue el horario que encontramos para coincidir y poder que hubiera participación, sobre todo de algunos productores, después de las jornadas de campo. Y coincidir entre varios países a veces es un poquito complejo. Así que les agradecemos pues ese tiempo que han tomado para estar conectados Maika, pues, ajá, dígame. pienso que como ya se tiene la base de datos con los inscritos, si usted me la comparte, desde Agrosavia podemos generar unos recordatorios, porque puede ser que muchas de las personas les interesa la temática, pero de pronto se olvidaron que hoy era el inicio del curso. Entonces, si me Perfecto. comparten, Sí, ahí, podemos ahí yo avanzar con eso. te paso los correos de todos los participantes para que hagamos esa parte. Así que bueno, agradecerle a Adriana y a todos por estar acá conectados. Y entonces estaríamos nuevamente el próximo martes a las 3 de la tarde con nuestro segundo módulo que se estará pues compartiendo acá a través de dos conferencistas más de Agrosavia que nos presentarán también resultados de diferentes trabajos pues que ya se han venido realizando en esta temática en la costa Caribe colombiana. Así que agradecida con todos, buenas tardes, feliz noche en algunos países, así que nos veríamos el próximo martes a la misma hora y en el mismo enlace de Zoom. Hasta luego.